Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo capítulo de Al día con las guías en tutorías medicina interna. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la guía de vasculitis ANCA de Cadigo 2024. Recuerden que si quieren apoyar este tipo de contenido pueden suscribirse, dejar un like y darle a la campanita. Además, los invito a seguirme en mi Instagram personal @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes muchísimo contenido académico. Y aprovecho la ocasión para invitarlos a conocer mi diplomado de medicina interna que está disponible en la plataforma de medlearners.com. El link lo encuentran en la descripción de este video, así como el resto de la oferta académica que tenemos disponible para ustedes. No siendo más, vamos adelante con el video. Hablemos entonces de estas nuevas guías que tenemos de vasculitis ANCA de Cadigo en el 2024. Es importante que este tema pues no lo tenemos digamos como muy bien explicado en el canal y por eso no me voy a remitir solo a las guías que hablan exclusivamente de tratamiento, sino que voy a hablar un poco de la enfermedad en general para que entendamos el contexto del tratamiento. Entonces cada que dan este signo quiere decir que eso no está en la guía, pero es importante para que entendamos todo lo que quiere decir la guía. ¿Listo? Como introducción, ¿qué podemos decir? Que la relación entre los anticuerpos contra citoplasma de neutrófilo, que es lo que conocemos como ANCAS, es decir, son anticuerpos contra los neutrófilos, está claramente identificado que existe esa relación entre los ANCAS y algunas vasculitis. De hecho, cuando uno mira la clasificación de Chapel-Hill en las vasculitis de pequeño vaso, las dividimos conforme a si son o no dependientes de ANCAS. Aquellas que son dependientes de ANCAS, en las que está claramente identificada esta relación fisiopatológica, es la granulomatosis con poliangeitis, que es lo que previamente conocíamos como enfermedad de Wegener, poliangeitis microscópica, granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, que es los que previamente conocíamos como Churg-Strauss, y la vasculitis pauciinmune exclusiva renal. ¿Listo? Tanto es así que, pues como les decía, la clasificación de la vasculitis de pequeño vaso depende de si son dependientes o no de ANCAS, pero es importante aclarar que casi siempre que ustedes buscan una revisión o, por ejemplo, esta guía de vasculitis ANCA, normalmente se están remitiendo o únicamente hablando de lo que es la granulomatosis con poliangeitis y la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, es decir, el Wegener y el Churg-Strauss. ¿Por qué? Es decir, perdón, el Wegener y la poliangeitis microscópica. ¿Por qué? Porque precisamente la granulomatosis eosinofílica o lo que previamente conocíamos como el Churg-Strauss es una entidad diferente clínica, patológicamente, en términos incluso de algo de tratamiento. Entonces hay una guía incluso edular exclusiva para HEPA, mientras que en Cadigo tenemos esta guía que aplica para las vasculitis ANCA, pero como les digo son principalmente estas dos, poliangeitis microscópica y granulomatosis con poliangeitis. Si uno mira cuál es la diferencia entre estos tres exponentes principales de las vasculitis ANCA, que es la granulomatosis con poliangeitis, la poliangeitis microscópica y la HEPA, podemos ver que la incidencia en general es baja. Estamos hablando de 0,5 a 20 casos por 1 millón de personas al año. Es bien, bien bajo. ¿Listo? La prevalencia, pues por ende, también va a ser bastante baja y algo característico es que es una enfermedad de pacientes adultos, más bien como un poco tirando hacia la tercera edad. Granulomatosis con poliangeitis 45 a 65 años, poliangeitis microscópica 55 a 75 y la HEPA, sí, quizá un poco más joven, 38 a 54. Como se pueden dar cuenta, no hay un claro predominio por el sexo femenino o el sexo masculino, lo cual es importante tenerlo en cuenta. Y digamos que es importante saber que si bien decimos de que son vasculitis ANCA o dependientes de ANCA, fíjense que incluso el 5% en el caso de la granulomatosis con poliangeitis y el 5 al 10% en el caso de la poliangeitis microscópica no tienen ANCAS. Y este número se vuelve aún mayor cuando hablamos de la HEPA, que tiene 55 a 65%. Y también, si bien normalmente la granulomatosis con poliangeitis lo asociamos con lo que es el PR3 o el CANCA, mientras que la poliangeitis microscópica lo asociamos con lo que es el MPO o el PANCA, fíjense que podemos tener otras, digamos, podemos tener una GPA con un MPO o podemos tener una MPA con un PR3. Entonces no es algo netamente como exclusivo de que así se va a presentar. Es lo usual, más no es lo que siempre va a suceder y es importante tener eso en cuenta. ¿Listo? Y algo que es bastante importante que vamos a ver ahorita, normalmente hay una mayor tasa de recaída con la granulomatosis con poliangeitis, pero quizá no es propiamente por la granulomatosis con poliangeitis, sino por esto que ya vamos a ver más adelante, y es que el PR3 se asocia con un peor pronóstico en términos de recaídas. Si hablamos un poco de la fisiopatología de la enfermedad, lo importante saber es que va a haber una activación independiente de patógenos de los neutrófilos. Eso es lo que va a ocurrir importante. Entonces, sea porque hay un agente infeccioso inicial que puede, digamos, como
estimular a que se activen desordenadamente los neutrófilos o porque hay una presentación de antígenos y activación del TH17. Básicamente lo que va a ocurrir es que por la vía de la activación de la vía alterna del complemento y por activación de citoquinas directamente va a haber una activación neutrofílica. Y esa activación neutrofílica lo que va a generar es que va a expresar precisamente la proteinasa 3 y la mieloperoxidasa, y van a haber autoanticuerpos diseñados precisamente contra esas dos proteínas, contra la mieloperoxidasa 3 y contra la mieloperoxidasa, y contra la proteinasa 3, que es el MPO y PR3 respectivamente. Esa unión de los anticuerpos contra el PR3 y el MPO es lo que va a llevar a una activación excesiva de los neutrófilos. Y los neutrófilos van a generar esto que son pues las digamos como las netosis, que son como estas redes de neutrófilos muertos, van a generar un montón de activación inflamatoria y eso va a afectar principalmente a los vasos, al endotelio. Y ahí es donde se va a desarrollar la vasculitis. Pero fíjense acá en la fisiopatología es algo muy importante, y es que si ustedes se dan cuenta, los anticuerpos actúan a nivel de la activación del neutrófilo, no actúan a nivel del daño tisular. Y es la razón principal por la cual cuando a esto le hacemos una biopsia y le hacemos una inmunohistoquímica, no vamos a encontrar absolutamente ningún depósito de anticuerpos. Y por eso se conoce como una vasculitis Pauci inmune, es decir que no hay evidencia de inmunidad en la inmunohistoquímica. Y algo también importante es que normalmente las vasculitis, cuando afectan el riñón, van a generar una glomerulonefritis, un síndrome nefrítico. Si ustedes recuerdan, nosotros tenemos un video al respecto de nefrítico. El principal, digamos, como diferenciador de las etiologías del síndrome nefrítico en términos paraclínicos es el complemento, si hay o no consumo del complemento. Y característicamente las vasculitis ANCA no consumen complemento, pero fíjense que teniendo en cuenta esto de la activación de la vía alterna del complemento que les estoy mostrando acá, puede haber algo de disminución de C3 y de hecho se asocia con un peor pronóstico. Entonces, si bien lo clásico es que no haya disminución de complemento, en ocasiones puede haberlo, y algo sí muy importante es que no va a haber depósito de inmunocomplejos a nivel del glomérulo cuando se toma una biopsia renal, y por eso es una vasculitis Pauci inmune. Habiendo hecho entonces este recuento que me parece que es importante para que sepamos de qué estamos hablando, ya vamos a adentrarnos un poco más en lo que nos dice la guía, y es cómo es la presentación clínica y cómo diagnosticamos la enfermedad. La presentación clínica va a variar precisamente dependiendo de cuál de esas tres entidades de vasculitis ANCA yo me esté enfrentando. Fíjense cómo la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis es la que más afecta a la piel, sin embargo, no es despreciable, casi la mitad de los otros también llegan a afectar la piel. Por su parte, fíjense cómo la poliangiitis microscópica es la que más afecta al riñón, siendo en segundo lugar con 80% la granulomatosis con poliangiitis, mientras que la JEPA lo afecta en menos de la mitad de los pacientes. Por su parte, a nivel pulmonar, fíjense cómo es tan importante la afección de la granulomatosis con poliangiitis, al igual que de la vía aérea superior. Eso es muy característico de la granulomatosis con poliangiitis. Neurológico es más común del Churg-Strauss o de la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis, y gastrointestinal sí todos pueden afectar. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a una presentación clínica de un paciente que uno dice, este paciente puede tener vasculitis porque, no sé, por ejemplo, a nivel cutáneo tiene púrpura palpable, tiene un síndrome nefrítico a nivel del riñón, uno dice, bueno, pues eso a fin de cuentas puede ser básicamente cualquiera de las tres. Entonces uno se empieza a fijar en qué es lo otro que se está afectando y conforme a eso ver cuál es la posible entidad. Por ejemplo, si tiene afección, que lo característico es que sea destructiva, nódulos o destrucción del tabique nasal, sinusitis necrosante, muy probablemente sea una granulomatosis con poliangiitis. Mientras que si tiene, por ejemplo, afección marcada neurológica, es más probable que sea una granulomatosis eosinofílica con poliangiitis, y sobre todo si a esto le sumamos eosinofilia periférica, ¿cierto? Y así sucesivamente uno puede tratar de hacer un poco como la aproximación únicamente con la presentación clínica. A nivel renal, ¿qué es lo que va a ocurrir? Porque a fin de cuentas estos son guías de KDIGO y son enfocadas sobre todo a la afección renal. A nivel renal, pues como ya les he mencionado, lo característico es la glomerulonefritis, que se manifiesta clínicamente como un síndrome nefrítico, es decir, un paciente con lesión renal aguda, con sedimento activo, es decir, con piuria y hematuria en el uroanálisis en el sedimento, y característicamente suelen tener algo de hipertensión. Pero puede que sea una presentación catastrófica como una glomerulonefritis rápidamente progresiva. De hecho, así es como llegan muchos de los pacientes y los identificamos, y es cuando llegan con un riñón marcadamente afectado, incluso en muchas ocasiones con necesidad de inicio de terapia dialítica, y cuando uno empieza a atar todos los cabos se da cuenta de que hay una enfermedad autoinmune subyacente y muy probablemente sea una vasculitis ANCA.
Y algo también que me parece muy claro mencionarlo, que no está puesto en la guía CADIGO, pero sí está en otras bibliografías, es que muchos pacientes se presentan con un síndrome constitucional. Un síndrome constitucional marcado, que incluso les empiezan a estudiar cáncer y de todos esos pacientes. Pero, pues como me decían mis doctoras de nefrología, si ustedes tienen un paciente anciano con constitucional que definitivamente le descartaron cáncer, póngale la firma que ese paciente muy probablemente pueda tener vasculitis, y así es como llegan muchos de los pacientes. Pero como les dije, quizá lo más catastrófico que suele ocurrir, la forma en la cual más llegamos a estos diagnósticos, es un paciente que de la nada hace un deterioro acelerado de la función renal. Un paciente que cursa con una lesión renal aguda, y cuando uno va a ver y le hace un sedimento, el paciente tiene un sedimento activo. Es decir, que tiene hematuria, tiene piuria y en muchas ocasiones tiene cierto grado de proteinuria, usualmente en rango subnefrótico. Si el sedimento definitivamente es activo, ¿cierto? Lo que uno tiene que considerar es que muy probablemente ese paciente tiene una GNRP o tiene algún tipo de síndrome nefrítico. Y ahí, pues dentro de las etiologías que tenemos que considerar, claramente están las vasculitis ANCA. ¿Qué es lo que vamos a hacer normalmente acá? Vamos a pedir un complemento, y según el complemento vamos a ver si no está consumido el complemento o solo parcialmente el C3, nos vamos a ir a las entidades que no consumen complemento, donde las vasculitis son unos exponentes muy importantes a tener en cuenta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Complementos, serologías autoinmunes donde entran los ANAs, porque la nefritis lúpica va a ser importante, solo que es así, consume complemento, los antimembrana basal glomerular, vamos a excluir infecciones, especialmente VIH, hepatotropos, y idealmente vamos a obtener una biopsia renal. Dentro de los estudios serológicos, claramente lo que tenemos que hacer es pues evidenciar o no la presencia de los ANCAs, porque dijimos que esta es la característica paraclínica quizá más importante, sobre todo de las dos en las cuales nos estamos enfocando, que son granulomatosis con poliangeitis y poliangeitis microscópica. Sin embargo, es importante saber que los ANCAs se deben tomar de una manera apropiada, porque lastimosamente en muchos escenarios nos enfrentamos a que toman los ANCAs de forma inapropiada. Desde 2017 existe este consenso en donde está claramente demostrado que si lo que estamos sospechando es una vasculitis ANCA, deberíamos de pedir una prueba por ELISA, que básicamente es una prueba específica dirigida de los anticuerpos contra el PR3 y la mieloperoxidasa. Si estos llegan a ser positivos, listo, muy probablemente el paciente ya claramente tiene pues los ANCAs positivos, y si tiene el cuadro clínico muy probablemente tenga una vasculitis. Pero en tal caso de que lleguen a ser negativos, debemos hacer una segunda prueba, y esa segunda prueba básicamente va a ser la inmunofluorescencia, en donde lo que hacemos es poner los neutrófilos y marcarlos con el suero del paciente a ver si pinta o no, o se pegan los anticuerpos. Y conforme a cómo se distribuyan los anticuerpos se pueden distribuir. Imagínense que aquí está el núcleo, pueden pintar acá alrededor del núcleo, y eso es lo que se conoce como perinucleolar, y es lo que hablamos usualmente de PANCA. Mientras que si lo que vemos es que todo el citoplasma está pintado, pues eso se conoce como citoplasmático y se conoce como CANCA. Normalmente el PANCA, o sea, si uno tiene una IFI con PANCA y una vasculitis ANCA, muy probablemente la mieloperoxidasa es lo que uno va a ver positivo en ese escenario. Mientras que si uno tiene CANCA, muy probablemente lo que va a dar positivo es la proteinasa 3. Es como la forma en la cual se suelen presentar. Pero como les he dicho, esto no es absoluto. ¿Listo? Me parece importante mencionarlo, como pueden ver no está en la guía, pero creo que es algo que todos debemos saber cuando vamos a pedir ANCAs en algún momento en nuestros pacientes. Y los ANCAs son claramente importantes, y precisamente se ha hecho tanto énfasis en que no los pidamos por IFI para CANCA, PANCA, sino que veamos si efectivamente son MPO o PR3, porque quizá las vasculitis a futuro sí va a existir la GPA, la MPA, la GEPA, pero lo característico va a ser la fenotipificación a través del anticuerpo positivo, porque quizá no es necesariamente el tipo de vasculitis, sino el tipo de anticuerpo que está positivo el que me determina cuál va a ser la manifestación clínica de mi paciente. Y así, cuando yo tengo, por ejemplo, pacientes PR3, los pacientes PR3 son los que más se van a caracterizar, por ejemplo, con la afección destructiva de la vía aérea respiratoria, los nódulos necrotizantes a nivel respiratorio, mientras que el MPO muy característicamente va a tener demasiado compromiso renal, ¿cierto? Va a tener muchísimo compromiso renal, se va a asociar con una presentación quizá en una edad un poco más tardía, y no va a tener casi compromiso de la vía aérea. Entonces, fíjense cómo quizá esto es muy importante realmente, y ya tomamos incluso decisiones basadas en estos anticuerpos para definir cómo vamos a tratar a nuestro paciente. Y los ANCAs también son importantes porque el nivel de positividad se asocia con la actividad de la enfermedad. A más positivo el ANCA,
más activa está la enfermedad. Y de hecho, incluso como vamos a ver en el seguimiento, esta puede ser una forma de monitorizar si la enfermedad se está activando o no. Entonces, si ya estoy yo sospechando específicamente que estoy frente a una vasculitis a nivel renal, yo lo que debería evaluar es entonces, ¿la presentación clínica es compatible? Sí o no. Y voy a ver si los ANCAs son positivos o negativos. Si los ANCAs son negativos, yo debería hacer una biopsia. Mientras que si mi paciente tiene clínica compatible y tiene ANCAs positivos, lo que yo debería hacer es nuevamente la biopsia, pero fíjense que antes de la biopsia debería considerar iniciar de una vez el manejo. Si yo tengo clínica compatible y ANCAs positivos, voy a iniciar el manejo si considero que el paciente tiene una enfermedad severa, incluso antes de que yo tenga el resultado de la biopsia. Y eso es importante porque pues esto es lo que va a cambiar las vidas de los pacientes, porque vamos a ver que a nivel renal lo característico de esto es que cuando presentan la variante de la glomerulonefritis rápidamente progresiva, los pacientes lo que hacen a nivel de los glomérulos son semilunas. Y estas semilunas inicialmente van a ser celulares, es decir, va a ser pura reacción inflamatoria. Cuando yo ataco con un inmunosupresor esta semiluna, es más probable que yo revierta el daño renal. Pero estas semilunas en un lapso de aproximadamente unos 4 a 7 días dejan de ser celulares y pasan a ser fibróticas, es decir, que pasan a ser una cicatriz renal. Y en ese contexto la inmunosupresión no me va a mejorar la función renal. Entonces empezar de forma temprana el manejo en estos pacientes es lo que más les va a favorecer el posible beneficio que ocurra a nivel de su pronóstico, especialmente renal. Si bien en reumatología no existen criterios diagnósticos de las enfermedades, existen criterios clasificatorios, que son criterios de ensayos clínicos, pero básicamente los usamos o los extrapolamos para el diagnóstico de las enfermedades. Así, tenemos unos criterios revisados del 2022, tanto de la ACR como de la ULAR, clasificatorios de la granulomatosis con poliangeitis, donde tenemos criterios clínicos, criterios paraclínicos. No los voy a leer todos, pero básicamente los ANCA son los que más puntúan. Y fíjense cómo, por ejemplo, esa característica afección destructiva de vía aérea superior puntúa, es lo que más puntúa en los criterios clínicos. Si tenemos 5 o más, pues ese paciente tiene obviamente pues una granulomatosis con poliangeitis. También tenemos los criterios clasificatorios de la poliangeitis microscópica. Fíjense cómo aquí incluso es hacia la baja que el paciente tenga ese criterio clínico, y a nivel paraclínico pues va a ser muy característico esos anticuerpos contra la MPO, o si se hacen por IFI, PANCA. ¿Listo? Ya dijimos entonces que dentro del diagnóstico, del abordaje diagnóstico de estos pacientes va a ser de gran importancia la biopsia renal. Y la biopsia renal precisamente es muy importante porque nos permite hacer una clasificación histológica. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Lo primero es ver qué tantos glomérulos están esclerosados, porque si sí esa variante es esclerótica, ese riñón muy probablemente no va a arrancar. Si no es así, voy a ver cuántos glomérulos están afectados o son normales. Si más del 50% son normales, yo estoy hablando de una afección focal. ¿Listo? Y lo otro que voy a ver es cuántos tienen esas semilunas celulares que les decía, que son aquellas que me hablan de actividad de la enfermedad. Si es más del 50%, ese paciente tiene una clase crescéntica, mientras que si no es así, muy probablemente tiene una clase mixta. Esto porque es importante, por lo que les he hablado ya y les he explicado de la cronicidad versus actividad, porque eso me va a impactar en decisiones terapéuticas con mi paciente. Y es muy importante aquí saber que la variante esclerótica, claramente, así como la edad avanzada y el grado de compromiso renal, pues se van a asociar con un peor pronóstico de los pacientes. Teniendo entonces claro cómo vamos a diagnosticar la enfermedad, pasemos ahora a hablar de cómo la vamos a manejar, que es quizá realmente en lo que más se enfoca la guía de CADIGO. Básicamente el manejo depende de inmunosupresión, porque es una actividad o una activación patológica del sistema inmune, específicamente de los neutrófilos. La terapia la podemos dividir en dos, una terapia de inducción y una terapia de mantenimiento. Tenemos varias estrategias que podemos utilizar para la terapia de inducción, y esto va a depender de la severidad de la enfermedad, las características serológicas y el grado de afección renal que tenga mi paciente. Una vez yo completo esta terapia de inducción, lo que sigue es hacer una terapia de mantenimiento, en donde yo lo que voy a buscar es mantener esa inmunosupresión y evitar básicamente recaídas de la enfermedad. Y siempre, cuando yo inicio un inmunosupresor, debo de prevenir eventos adversos relacionados con la inmunosupresión. Vamos a hablar un poco de eso al final. Cuando uno habla del manejo de las vasculitis ANCA, es muy importante hablar de las definiciones que están establecidas por la guía CADIGO para determinar actividad, remisión, recaída y resistencia como tal al tratamiento, ¿cierto? La actividad de la enfermedad básicamente es o se manifiesta por los signos o síntomas que puedan ser atribuibles a la enfermedad.
si tiene un sedimento activo, si tiene deterioro progresivo de la función renal, si tiene más destrucción, si tiene nuevas lesiones en la piel, cosas por el estilo. La remisión, por su parte, se va a manifestar con un score que se llama el VIVAS, que es un score que nos permite evaluar si hay o no manifestaciones de la vasculitis. ¿Listo? Básicamente con un VIVAS igual a 0 es que yo voy a estar hablando de remisión. Para la glomerulonefritis también es importante definir que remisión se determina como una mejoría o digamos como una estabilización en la tasa de filtración glomerular. Es importante saber eso, no siempre van a mejorar. Muchas veces esa cronicidad por esas esclerosis va a llevar a que el paciente basalmente quede con una alteración marcada de la función renal, pero lo importante es que sea estable. ¿Listo? Y es muy importante saber que si bien la hematuria y la proteinuria están presentes en la enfermedad, en muchas ocasiones pueden resolver completamente, pero su persistencia o su resolución no necesariamente hablan de persistencia o de remisión, de persistencia activa o de remisión. La recaída básicamente va a ser cuando se nos aumenta la actividad de la enfermedad después de haber llegado a un momento de remisión parcial o completa. ¿Listo? Básicamente esa es la recaída. Entonces, que haya una reaparición o un aumento en el nivel de hematuria y proteinuria, cosas por el estilo. Y se van a dividir en menores y mayores. Mayores van a ser las que tienen un daño orgánico que amenaza pues, al órgano o a la vida, y la menor pues va a ser aquella que no cumple eso. Entonces, ¿cuáles van a ser ejemplos de mayores? Hemorragia alveolar, estenosis subglótica y, muy importante, cualquier afección renal se va a considerar como una afección mayor. Y la última definición es la resistencia, la enfermedad refractaria al tratamiento inicial, que es aquel paciente que tiene persistencia de la enfermedad o aparición de las manifestaciones de las vasculitis cuando está recibiendo tratamiento. ¿Listo? Entonces, o que simplemente no mejora a pesar del tratamiento. ¿Listo? Entonces vamos a hablar ahora sí de cómo es la terapia de inducción. La terapia de inducción, básicamente tenemos dos medicamentos que podemos utilizar, que son la ciclofosfamida y el rituximab. Siempre estos dos van en conjunto con corticoide a dosis elevadas. El corticoide no es negociable. Lo que podemos negociar es si vamos a poner ciclofosfamida o rituximab. Cuando evaluamos la ciclofosfamida, en general, la ciclofosfamida la vamos a preferir cuando hay afección renal severa. Esos pacientes que nos llegan con glomerulonefritis rápidamente progresiva, esos pacientes que ingresan a diálisis, que tienen una afección marcada de la función renal, quizá ahí es donde más tenemos que decir, prefiero ciclofosfamida que rituximab. La ciclofosfamida se puede administrar vía oral o vía endovenosa. En general, preferimos la vía endovenosa ya que tiene una menor dosis acumulada, y eso se asocia principalmente con menor riesgo en ocasiones incluso de infecciones, y en otras ocasiones con, pues obviamente la dosis acumulada se asocia con eventos adversos a largo plazo, mielofibrosis, algunos tipos de neoplasias, entre otras. Por eso pues en general preferimos la vía endovenosa, a pesar de que hay una posible mayor recaída con la vía endovenosa, pero eso no tiene una significancia estadística en los estudios. En enfermedad no severa, en general vamos a utilizar los mismos, ciclo o rituximab. Si no tenemos ciclofosfamida o rituximab, existe la opción del micofenolato, del metrotexate, con los estudios que les estoy dejando ahí, el MySic y el NORAM, pero en general estos han mostrado que tienen un mayor riesgo de recaída, y por esto la guía CAIGO 2024 ni siquiera los recomienda, pero es importante que sepan que existen. Entonces, ¿de dónde sale esto de la ciclofosfamida? La ciclofosfamida sale principalmente de este estudio, que es el Cyclops. Es un estudio del 2000, un ensayo clínico abierto multicéntrico que incluía 149 pacientes con vasculitis recién diagnosticada, GPA o MPA, que tenían 18 a 80 años. ¿Qué hacían? Básicamente intervenían a los pacientes con ciclofosfamida endovenosa o con ciclofosfamida oral, y todos sí o sí iban con corticoide. ¿Listo? Y lo que evaluaron principalmente como outcome primario fue el tiempo a remisión, entendido como un VIVAS menor o igual a 1. Que es importante saber acá que cuando nosotros analizamos el Cyclops nos podemos dar cuenta que en general eran pacientes que tenían una función renal de por sí bastante deteriorada. Estamos hablando de más o menos un promedio de 2.5 de creatinina. Cuando miramos a nivel serológico, lo que más tenía, pues digamos, como representación en este estudio eran los MPO, realmente, pues digamos que eran como los que más estaban acá. Y también en términos de enfermedad, la MPA o la poliangiitis microscópica es la que más se planteó, digamos, como en este escenario. Primera diferencia, como ya habíamos hablado, diferencia en dosis acumulada cuando utilizaba pulsos endovenosos a cuando utilizaba oral.
con los pulsos endovenosos logró menor dosis acumulada que, como les mencioné, se asocia con menor probabilidad de efectos adversos relacionados con la ciclofosfamida, como cáncer, entre otros. Ahora, cuando miramos el outcome primario, ¿cierto? A nivel del grupo del tratamiento, aquí estamos hablando de remisión a 3, 6, 9, 12, 15, 18 meses. Si hablamos de remisión temprana, es decir, que a los 3 meses los pacientes ya estuvieran como tal en remisión, podemos ver que más o menos 49, 43 habían llegado como tal a esa remisión. En términos de desenlaces renales, solo uno había tenido enfermedad renal en estadio terminal y podemos ver que la TFG promedio de los pacientes era bastante parecida. Cuando nos vamos a los 18 meses, que es hasta lo que llegó como tal este estudio, podemos ver que la remisión la habían logrado como tal 61 pacientes en el pulso endovenoso y 54 pacientes en vía oral, o sea, como una tendencia quizá a la alta con vía endovenosa. Pero cuando miramos cuántos llegaron a enfermedad renal terminal, 5 en vía endovenosa, 1 en vía oral. Y cuando miramos cuántos hicieron remisión, estamos hablando de 3 en vía endovenosa y 6 en vía oral. Es decir, una mayor tendencia a la remisión en los pacientes con vía endovenosa. Pero como les dije, significancia estadística no está claramente documentada como tal en ese contexto y por eso en general en muchos escenarios preferimos la ciclofosfamida endovenosa. Tanto es así que si ustedes miran la CADIGO les dice, bueno, ¿cómo decidir entre vía endovenosa y vía oral? Básicamente usted va a preferir vía oral solo cuando el costo es algo importante porque la cicloendovenosa es más cara, cuando usted no puede ir a un centro, digamos como de infusión, que eso es difícil en el sitio de su práctica, y cuando el paciente no tiene problemas de adherencia. De resto, fíjese que se va a preferir la ciclofosfamida endovenosa. Listo, eso en cuanto a la ciclo, ¿cierto? Ya dijimos, entonces voy a preferir ciclofosfamida endovenosa en el paciente que tiene mayor deterioro renal. Pero ¿qué tenemos entonces de evidencia de rituximab? Tenemos dos estudios principales que son este, que es el RAVE, y otro que es el RITUXVAS. ¿Listo? El RAVE, básicamente un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico, 197 pacientes que tenían vasculitis de no o recurrente y que tenían enfermedad severa. ¿Listo? ¿Qué hicieron como intervención? Rituximab versus ciclofosfamida, todos con pulsos de metilprednisolona. Y el outcome básicamente fue remisión vivas de cero a los 6 meses. Cuando miramos características de esta población, cosas importantes a tener en cuenta es que, uno, fíjense que casi todos son blancos, raza caucásica predominante, 92, 95. La edad muy parecida realmente a la del Cyclops, pero lo que más quiero que ustedes analicen es la parte de... lo otro es que casi todos tenían Wegener, fíjense, más o menos 75, 76, o sea que casi todos realmente iban a ser, pues en este caso, CANCA o PR3, como ustedes se pueden dar cuenta acá. Pero ¿qué me parece importante que veamos? La tasa de filtración promedio de estos pacientes, estamos hablando de 54, 69. Eran pacientes que no tenían tanta afección renal y eso es importante tenerlo en cuenta. De hecho, este es el otro que excluye a pacientes con deterioro severo de la función renal y que encontró básicamente el RAVE, que en los 63 pacientes del grupo de rituximab llegaron a ese outcome primario, mientras que 52 en el grupo de la ciclo llegaron con una P no inferioridad, ¿cierto? Pero cuando era una enfermedad que era recaída, o sea, cuando dividían en los pacientes que era primera presentación versus pacientes que estaban recayendo a un esquema de ciclofosfamida, era definitivamente superior, ¿cierto? El rituximab comparado con la ciclofosfamida. ¿Listo? ¿Qué es lo que más hemos visto del RAVE? Que el RAVE, es decir, este esquema es rituximab solito, es particularmente útil en los pacientes con PR3, porque cuando comparamos y separamos a los pacientes MPO y PR3, ¿cierto? Nos podemos dar cuenta que principalmente aquí a nivel de lo que podría ser la tasa de remisión completa, fíjense como cuando analizamos únicamente a los pacientes con PR3 y con PR3, digamos como en enfermedad de recaída, o sea, de que nuevamente hayan llegado a presentar, definitivamente tenemos una remisión claramente documentada favorable hacia los pacientes con PR3. Y por eso vamos a ver que quizá el rituximab lo vamos a preferir en pacientes que no tengan tanto deterioro renal, pero que tengan un PR3 positivo. El otro estudio que tenemos de rituximab es el RITUXVAS. El RITUXVAS también fue un ensayo clínico aleatorizado, 44 pacientes, nuevamente GPO-MPA, importante que estará de nuevo, esta no incluía pacientes con recaída, que es importante como tenerlo en mente. Y la intervención, a diferencia del RAVE, fue rituximab
con ciclofosfamida versus ciclofosfamida sola. Desde aquí estamos hablando de triple terapia porque todos iban con corticoide, entonces era corticoide, rituxiciclo versus ciclo sola. Y el outcome primario básicamente es vivas, sostenido por 6 meses más y eventos adversos severos a los 2 años de la aleatorización. Cuando analizamos las características de los pacientes incluidos en el Ritux-VAS, es importante mencionar, 1, que son más ancianos, 2, que son pacientes que tienen menor, digamos, como cantidad de Wegener, por decirlo de alguna forma, y cuando nos damos cuenta, fíjense que la tasa de filtración glomerular de estos pacientes sí, pues estaba bastante más baja que los pacientes con el RAVE, que es importante tener en cuenta. ¿Y qué miraron ellos? En términos de aleatorización, ¿cierto? En términos de incidencia de remisión y en términos de desenlaces adversos, en general, pues la tasa, digamos que era bastante semejante y a 2 años también se mantenía pues como esta no inferioridad. Entonces, ¿qué podemos resumir de estos dos estudios? El RAVE básicamente es enfermedad de nuevo recurrente, incluye a pacientes con enfermedad severa o con creatinina mayor a 4, que es importante esa exclusión. Tiene una edad promedio de 54 años, tiene más pacientes con PR3, una tasa promedio de filtración de 54 y que lo que hizo fue comparar Rituxi contra ciclofosfamida y que encontraron que es no inferior en enfermedad de nuevo, pero es superior en los pacientes con recaída que tienen PR3. Mientras que el Ritux-VAS básicamente es una enfermedad de nuevo con afección renal, o sea, tenían que tener sí o sí afección renal. Son pacientes más ancianos, son pacientes que tienen más CANCA que PANCA, es decir, que tienen más MPO, una tasa de filtración promedio de 20, es decir, son pacientes que tienen más afección renal, y compararon Rituxi más ciclo versus ciclo y básicamente lo que encontraron es una no inferioridad con la ciclofosfamida. ¿Listo? Es como el resumen. Entonces, ¿cómo elijo entre Rituxi y ciclofosfamida? Voy a preferir ciclofosfamida si es difícil acceder al Rituxi porque es un medicamento costoso y demás. Si es un paciente que tiene un compromiso severo glomerular, definitivamente debo de preferir rituximab, sea rituximab solo o ciclofosfamida, sea ciclofosfamida sola o ciclofosfamida con rituximab en el esquema del Ritux-VAS. ¿Cuándo voy a preferir rituximab solito? Niños y adolescentes, mujeres premenopáusicas que tengan problemas con la fertilidad porque la ciclofosfamida pues les afecta la fertilidad a todos, pacientes frágiles, que sea importante digamos como evitar los corticoides, enfermedad que sean recaída y definitivamente pacientes con PR3. Si tienen PR3 o si es una recaída, debemos de preferir en general el rituximab. ¿Listo? Entonces eso en cuanto a la terapia de inducción. Como les dije, sí o sí, independientemente de si yo escojo Rituxi o escojo ciclo o ciclo con Rituxi, los pacientes van a tener corticoides. Los corticoides se usan a dosis elevadas, normalmente una dosis de 1 miligramo kilo día de prednisolona con un máximo de 60 a 80 usualmente. Se pueden o no utilizar pulsos endovenosos, esto depende, en general los utilizamos en presentación muy severa, como GNRP, como hemorragia alveolar, mononeuritis óptica o neuritis óptica. Y básicamente lo que uno hace es poner el corticoide y hacer una titulación a la baja. Anteriormente utilizábamos dosis altísimas por un montón de tiempo, pero cada vez más, no solo en esta enfermedad, sino en todas las enfermedades que utilizan corticoides, se está estudiando a utilizar una reducción más rápida de los mismos. Y el estudio que valida eso en los corticoides es precisamente el PEXIVAS. ¿Listo? ¿Qué es lo que dice el PEXIVAS? Que según el peso, uno utiliza una semana inicial y luego le va bajando progresivamente. ¿Listo? Y llega hasta esta dosis de 5 miligramos. Pero fíjense cómo básicamente el PEXIVAS lo que hace es hacer una reducción mucho más rápida de lo que se utilizaba, por ejemplo, en los estudios del Cyclops, por poner un ejemplo. ¿Listo? Es importante saber que los corticoides son muy importantes tanto en la inducción como en el mantenimiento de la enfermedad, pero hay pacientes que pueden tener contraindicación o intolerancia a los mismos y aquí podemos utilizar el Avacopan. El Avacopan se evaluó en un estudio que es el Advocate, que ya vamos a ver ahorita más adelante, en donde mostró básicamente que es no inferior en la gran mayoría de los desenlaces relacionado con los corticoides. Otro tipo de terapia que se podría llegar a considerar en la enfermedad severa es la plasmaféresis, pero la plasmaféresis tiene evidencia bastante discutible. A nivel renal se dice que puede haber beneficio en los pacientes que tengan creatinina mayor a 3,4, pero es importante saber que son pacientes que tienen más riesgo de infecciones. ¿Qué nos dice la guía CADIGO específicamente? Nos dice que la vamos a utilizar cuando la vasculitis ANCA se acompaña de una antimembrana basal glomerular, porque aquí básicamente la estamos poniendo es para la enfermedad de Goodpasture, no la estamos poniendo para la vasculitis. Cuando tienen hemorragia alveolar o cuando tienen una afección severa renal.
En el centro en donde yo pues me estoy formando como internista, realmente esta consideración nunca la tienen en cuenta, pero sí tienen en cuenta esta y esta. ¿Por qué? Básicamente por esto, por el mayor riesgo de infecciones. Porque cuando uno va a ver, vamos a ver ahorita la evidencia, solo es un estudio que realmente tiene como cierto grado de beneficio a nivel renal y ese mayor riesgo de infecciones es algo que toca tener en consideración, más en un paciente que le vamos a poner ciclo, rituxi y corticoide de base, que por sí aumentan el riesgo de infecciones. Bueno. Entonces, este es el estudio del PEXIVAS. El estudio del PEXIVAS, como les había comentado, es el que nos permitió utilizar dosis más bajas de corticoide y una reducción más rápida de la dosis, pero originalmente el estudio del PEXIVAS básicamente se evaluó si la plasmaféresis tenía algún uso o no. Lo único es que también cogieron a pacientes con corticoide que les ponían reducción regular versus corticoide a dosis bajas y también hicieron como el estudio de análisis dependiendo de a qué grupo de corticoides. El outcome primario fue muerte y enfermedad renal crónica avanzada y básicamente lo que podemos ver es que dependiendo de si utilizábamos o no plasmaféresis no hay ningún tipo de diferencia de llegar a utilizarla, que es como lo importante como tenerlo en cuenta, más sabiendo que hay pacientes incluso que hasta el 20% ya estaban en diálisis básicamente. Y cuando miramos básicamente en dosis reducida versus dosis estándar también es no inferior, que esto es bueno para nosotros. Quiere decir que si utilizamos dosis reducidas, definitivamente no va a haber diferencias en términos de remisión en los pacientes. ¿Qué sí va a haber diferencias? Cuando utilizo dosis estándar hay más infecciones. Aquí está lo de la duda que les digo, el beneficio renal. Este es un metaanálisis que evalúa precisamente la plasmaféresis en los pacientes con vasculitis ANCA y lo que nos podemos dar cuenta es que en general en mortalidad por cualquier causa, ningún tipo de diferencia. Cuando analizamos exclusivamente el desenlace renal, fíjense ustedes que el único estudio que muestra algo de beneficio, que es este que está aquí, es el del MEPEX. Pero el MEPEX, como les dije, tiene mayor riesgo de infecciones. Entonces, ¿realmente deberíamos utilizarlo no en población renal? Creo yo que es bastante discutible. Está la recomendación de la CADIGO, entonces va a depender mucho, creo yo, del centro de práctica clínica. En cuanto a los corticoides, ya les dije que el PEXIVAS es el que evalúa esto, pero ahorita tenemos otro, que ya se me olvidó cómo era el nombre de este estudio. Pero bueno, básicamente es corticoides, algo bueno es que es con rituximab, que es algo de lo que estamos utilizando mucho ahorita, y evaluaron dosis reducida versus dosis altas y remisión a 6 meses, ¿listo? La prednisolona separaba a los 5 meses en los pacientes que tenían dosis reducidas, mientras que en los pacientes de alto eran reducidos a los 10 miligramos día a los 5 meses. ¿Qué se dieron cuenta ellos? Básicamente, importante población anciana, bastante población con MPA, ¿cierto? Y una tasa de filtración promedio más o menos de 50 y un 50-70% con afección. ¿Qué se dieron cuenta ellos? Que básicamente no hay diferencias, es una no inferioridad en los desenlaces importantes, pero definitivamente hay una mayor tasa de infecciones cuando utilizamos dosis elevadas. ¿Listo? Este es el estudio que les decía del Advocate, que es el que evalúa el Avacopan, es un ensayo clínico aleatorizado. Algo importante es que tiene bastantes pacientes, 331, es un estudio grande para una vasculitis ANCA, y cogieron a pacientes que tenían GPA o MPA de nuevo o recurrente, importante tasa de filtración por encima de 15, y evaluaron utilizar Avacopan versus utilizar los corticoides, la prednisolona, ¿cierto? Outcome primario, remisión a semana 26 y remisión sostenida a semana 52. ¿Y qué se dieron cuenta ellos? Básicamente que a la semana 26 hay una P de no inferioridad estadísticamente significativa para la Avacopan en comparación con la prednisolona, mientras que a la semana 52 hay una superioridad del Avacopan, que es importante tener eso en mente, comparado con el corticoide. ¿Listo? Características de los pacientes, pues 60 años en promedio, importante, mucha raza blanca nuevamente acá. Un 30% tenían vasculitis que era básicamente en recaída, está casi que mitad y mitad la MPA y la GPA, que es como lo importante a tener en cuenta y fíjense cómo estamos hablando de que más o menos el 60% utilizaron Rituxi y un 30% utilizaron ciclofosfamida y 80% tienen afección renal. Entonces es un estudio bastante interesante porque nos abre una puerta a ahorrarnos los eventos adversos de los corticoides y posiblemente darle un mayor beneficio en términos de remisión sostenida a los pacientes. En cuanto a la posología, digamos que lo que podemos utilizar básicamente es ahí está la ciclofosfamida oral, IV, Rituxi, Rituxi con ciclo, micofenolato, Avacopan. Voy a quitar las anotaciones por si le quieren tomar un pantallazo o algo por el estilo, pues ahí quedan las dosis. ¿Listo? Y ese es el resumen de algoritmo de la guía CADIGO. Diagnostico la vasculitis, evalúo la severidad y determino si voy a poner o no inducción. En general, básicamente,
A todos les voy a poner inducción. Si el paciente no tiene una amenaza orgánica o vital, lo voy a poner Rituxi o ciclo con corticoide o Acopan para escoger entre Rituxi y ciclo. Ya dijimos cómo lo vamos a hacer. Mientras que si mi paciente está francamente afectado, una opción es Rituxi más ciclofosfamida o ciclofosfamida solita. Fíjense que aquí el Rituxi solo no está porque el REIF en general es población que no estaba tan enferma y no tenía la creatinina tan afectada. Entonces es o Rituxi más ciclo, Ritux-Vas o ciclo. Y voy a considerar incluso la plasmaféresis con las consideraciones que hablamos y le voy a poner corticoide o Avacopan a mi paciente. Con eso terminamos entonces cómo vamos a hacer la terapia de inducción en nuestros pacientes. Vamos a hablar ahora de cómo vamos a hacer la terapia de mantenimiento. En cuanto a la terapia de mantenimiento, las dos opciones que tenemos son Rituxi y azatropina, en general sumado al corticoide. Básicamente el rituximab es superior en términos de prevenir recaídas mayores, sobre todo en PR3. Y es importante que la dosificación, es decir, qué tanto lo pongo, cuándo lo vuelvo a poner, va a depender del conteo de CD19 y de los títulos de los ANCAs. ¿Listo? Cuando yo no puedo utilizar rituximab, pues utilizo azatropina, y si no puedo utilizar azatropina, queda metotrexate o micofenolato. Metotrexate es no inferior a azatropina, más eventos adversos, micofenolato sí es definitivamente inferior. Esto no está en la guía, pero me pareció importante mencionarlo, y es cuando yo inicio la terapia de mantenimiento, cuando paso de inducción a mantenimiento. Si estoy con rituximab, en general 4 a 6 meses después de la última dosis. Si estoy con ciclo IV, usualmente 2 a 4 semanas después de la última dosis de ciclo, siempre y cuando tenga leucos elevados, ¿cierto? Y un conteo absoluto de neutrófilos mayor a 1500, aquí se me fue un 0, es leucos mayor a 3500, o conteo absoluto de neutrófilos mayor a 1500. Si estoy con ciclo oral, en general inicio después de suspender la ciclo oral, siempre y cuando tenga nuevamente unos leucos apropiados. Y cuando no, básicamente, o sea, existe una población o un subgrupo de población específica en donde yo podría no hacer terapia de mantenimiento. Y básicamente son los pacientes MPO, ¿cierto?, sin manifestaciones extrarrenales, o sea, como una vasculitis exclusiva renal, que eso puede ser entre comillas una MPA, que logra remisión con inducción. Solo en esos pacientes yo podría considerar no poner terapia de mantenimiento, pero no es muy buena la evidencia. De resto, en general, terapia de mantenimiento para todos. El mantenimiento, como les dije, en general va a ser con rituximab, básicamente porque este estudio, que es el MAIN-RIT-SAN, un ensayo clínico aleatorizado, 115 pacientes, comparó rituxi versus azatropina como mantenimiento, y el outcome primario era recaída mayor al mes 18. Y lo que evidenciaron es que claramente, tanto para recaída mayor, pues digamos que en general hay una preferencia o un beneficio mayor del rituximab. Características de los pacientes: 55 años, casi todos tenían GPA o Wegener, ¿cierto? Solo un 20% eran enfermedad refractaria, y la tasa de filtración promedio importante era pues buena, 63.9. No hay diferencias en eventos adversos, pero sí es superior el rituximab. Después del MAIN-RIT-SAN 1, que es este, sale el MAIN-RIT-SAN 2, que básicamente lo que dice es: ¿qué pasa si ponemos Rituxi a un esquema de horario establecido, no sé, cada 6 meses, versus si pongo el rituximab únicamente dependiendo de los conteos de CD19, B positivo, o del conteo de ANCAS, de los títulos de los ANCAS? Y se dieron cuenta que los pacientes recaían exactamente igual, pero sí había una clara diferencia cuando yo utilizaba pues digamos como la dosis fija, en términos sobre todo de lo que era, o sea, más dosis. Les ponían más infusiones a los pacientes que tenían dosis fija versus los pacientes que les hacían la dosis dependiendo del conteo de CD19 y los títulos de ANCAS. Y el MAIN-RIT-SAN 3 básicamente lo que evaluó fue: bueno, ¿qué pasa si aquí en el mes 18 nos cambiamos a placebo o nos cambiamos a rituximab? Y básicamente lo que vieron es que en términos de recaídas, claramente hay más recaídas cuando quitamos el rituximab. ¿Listo? Ese es un estudio que se llama el REMAIN, que es el 2017. Este es el estudio de la azatropina, que comparó azatropina por 24 versus 48 meses, y básicamente demostró que cuando uno continúa por 48 meses, pues definitivamente hay una menor probabilidad de tener recaídas de la enfermedad. Entonces, ¿cómo elijo entre rituxi y azatropina? En general voy a preferir rituxi, es el mensaje. Solo voy a preferir azatropina si tengo IgG baja basalmente, por el riesgo de la hipogamaglobulinemia con el rituximab, o si es difícil acceder al rituximab. De resto, en general, rituxi va a ser mi terapia de elección. La posología, pues se las dejo ahí nuevamente. Ahí está la del mofetilmicofenolato, que se podría llegar a considerar, pero como les dije, ojalá rituxi o azatropina.
¿Por cuánto tiempo? Seguramente muchos estarán preguntando, bueno, ¿por cuánto tiempo le dejo el esquema inmunosupresor? La duración es de 18 meses a 4 años y la decisión de suspender es individualizada según los factores de riesgo de recaída que tenga mi paciente, que básicamente son los que están acá. Hay factores de riesgo de base, como que por ejemplo mi diagnóstico sea una GPA, como que por ejemplo tenga PR3, como que basalmente haya tenido mayor afección renal o como que tenga una enfermedad muy extensa. Después del diagnóstico, como que ya haya recaído, como que todavía tenga los ANCAs positivos después de la inducción o que mis ANCAs estén aumentando. Y factores con el tratamiento, como una ciclo a dosis baja, por ejemplo endovenoso, como que por ejemplo el paciente haya suspendido la inmunosupresión o los corticoides. Entonces depende mucho, 18 meses a 4 años y según eso pues digamos que uno va a tomar la decisión. Como les dije, básicamente el Maritza 3 y el Remain nos mostraron que entre yo más dure, pues evidentemente menor tasa de recaída tengo. Pero claramente esto va de la mano con todos los eventos adversos que implica tener un inmunosupresor por un tiempo tan prolongado. ¿Listo? Y ese es el resumen del algoritmo de CADIGO de cómo vamos a manejar. Si tengo un paciente que ya logré la remisión con la inducción, inicio terapia de mantenimiento, en general voy a continuar rituximab y la otra opción es pues básicamente la azatropina. ¿Cómo voy a seguir a los pacientes? Esto no está en la guía acaba básicamente acá, pero me parece importante que le explicar cómo seguir a los pacientes. Inicialmente de forma intrahospitalaria, seguimiento diario, una vez se da egreso cada 2 a 4 semanas por los primeros 3 meses y luego cada 2 a 3 meses. Uno valoraba muchos componentes, historia clínica, examen físico, la presión arterial, creatina, electrolitos, uroanálisis, hemograma y reactantes de fase aguda para ver cómo va la remisión del paciente. Si se deben monitorizar o no los niveles de ANCAS es debatible. Sabemos que si estoy con Ritux y mantenimiento, pues claramente sí. Idealmente uno debería determinar el VIVAS. La cosa es que el VIVAS es un score larguísimo de calcular, pero pues uno lo podría utilizar. Y según el compromiso, pues uno determina si es necesario o no realizar otros estudios. Y finalmente, en cuanto a situaciones especiales, esto sí está en la guía. Si yo tengo una recaída después de remisión, depende. Si es enfermedad severa, se reinduce al paciente, idealmente con rituximab, porque aquí hay un estudio que ya vamos a ver ahorita, que es el Ritasarem, que mostró que es mejor poner rituxi en recaídas. Y si la enfermedad no es severa, igual también preferimos en general rituximab. ¿Cuándo voy a considerar ciclo y plasmaféresis? Pues con las consideraciones que mencionamos anteriormente. Enfermedad renal muy severa, hemorragia alveolar, cosas por el estilo. Si la enfermedad no es una recaída, sino que es resistente, es decir, que continúa con actividad después de 6 meses de inducción o 3 meses en diálisis, pues digamos que queda hacer uno. Uno debe descartar sintomatología por otra causa, ¿cierto? Que el problema sea otro, descartar mala adherencia al manejo o que el deterioro renal sea por cronicidad y no por actividad propiamente de la enfermedad. Si uno dice que efectivamente el paciente está resistente, uno lo reinduce con un esquema diferente al utilizado. Entonces, si utilicé Rituxi, utilizo solo ciclo. Si utilicé ciclo, utilizo ciclo más Rituxi, por ejemplo. Y algo importante es que si el paciente está en diálisis y no tiene manifestaciones extrarrenales y cumple esos criterios de 6 meses, 3 meses en diálisis, uno debería considerar parar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muy probablemente ese paciente ya está crónico y la inmunosupresión no le va a ofrecer ninguna posibilidad de beneficio o de alivio de la actividad renal. Y el trasplante se puede considerar solo si el paciente está en remisión por 6 meses o más. Este es el estudio que les mencionaba, que es el Ritasarem, que básicamente es paciente con recaída. ¿Qué pasa si yo le hago inducción con rituximab? ¿Cierto? ¿Y qué fue lo que evidenciaron ellos? Básicamente que con rituximab al mes 4, muchos, casi todos realmente estaban en remisión. Y esto no está en la guía, pero como les dije, me parece importante porque siempre debemos tratar de prevenir que con los inmunosupresores hagamos daño a nuestros pacientes. Entonces, siempre vacunar a los pacientes conforme a las guías pues, de cada país. Siempre hacer una tamización de estas infecciones. De por sí, si es un paciente que está en presentación inicial, esto sí o sí se lo teníamos que pedir para evaluar causas de glomerulonefritis, que es VIH y hepatotropos. Siempre toca descartar que el paciente tenga tuberculosis latente y pues esto aquí recomiendan el ELISA contra estrongiloides. En Colombia no lo hacemos. En Colombia lo que hacemos es que a todos, cuando les vamos a iniciar pulsos de corticoide, pues los desparasitamos, ¿cierto? Si está con profilaxis, pues si está con corticoide a dosis altas, que es más de 20 miligramos al día, pues profilaxis definitivamente. Para neumocistis giroechi, en teoría uno podría considerar para cándida, pero eso no se hace tanto, y siempre estar pendiente de la posibilidad de daño a nivel gástrico y daño a nivel óseo con el uso de corticoide a dosis elevadas. Con esto terminaríamos entonces este video de vasculitis ANCA. Espero que les haya gustado.
Cualquier duda que tengan, déjenla en los comentarios y trataré de responderla lo más pronto posible. Y si quieren seguir aprendiendo con nosotros, lo pueden hacer con el video que está en sus pantallas.